Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Hora de iniciar con la primera mesa de opinión de Antioquia, los dos José, las dos Andreas y don Duber Arley. Y don Duber Arley. A mí déjemelo como Arley, que me gusta. El joven Arley. Ese nombre es más taquillero. A mí me gusta más Nacho, pero es que ya me Pero ya usted ya en la calle ya le empezaron a decir. Diga que no le están diciendo ya en la calle Arley. ¿Le gusta más que le digan Duber Nacho? Le gusta más que le digan Nacho. No, Duber Nacho. Ay, esa sí está horrorosa. ¿Cómo han estado todos ustedes? Muy bien, Nacho, gracias a ¿Qué Dios. cuentan? De todo un poquito, Nacho. Sí, ¿por qué, Sí, hombre? total, hombre, ya por lo menos en NBA tenemos la final definida. Buenas noticias usted en que el no le Roland gusta el Garros fútbol. para los colombianos. Y pues fútbol y más fútbol, Nacho. Mañana juega Colombia contra... Bueno, vamos con nacionales. Arranquemos con eso rápidamente. Pues Petro hizo un trino por ahí bastante que dio mucho de qué hablar, porque dice que le están dando un golpe de estado medio o bajo o algo así. Blando. Blando. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente lo de Alex Flores, lo de... Como si lo de Alex Flores. No, por no eso, se lo- él está ¿cómo bien, así? pero no, Sí. es que él ya se reculó. Él dice que es blando porque, por lo que le pasó en estos días con la... ¿Con el trino? No, con la salida del... Roy Barrera. Con Roy De Barrera. Barrera, Listo. ok. Roy Barrera, sí. Después lo que le pasa con el Contralor. ¿Sí o no? Ok, Listo. sí. Pero entonces cuando él saca este trino, pues alborota las cortas y alborota a todo el mundo. Entonces él ya se echa para atrás y dice, no, es que yo lo dije, pues por lo de Ale Flores. Pero es que ese era otro que había que contar. Obviamente. ¿Sí o no? Hay muchos, pues, obviamente, desde su línea defendiéndolo fuertemente, Claro. pero es que tenemos una separación de poderes. Entonces uno, pues, o sea, lo de Alex Flores, pues... ¿Qué quería? ¿Qué pretendía Petro pues, que pasara más con Alex claro Flores? no canta un gallo pues con lo de ¿Qué- Alex qué Flores, ¿sí o pretendía no? el presidente? Lo de la doble militancia, también clarísimo. Claro. Quedaría ahí como ciertas dudas, digamos, con el Contralor, pero también pues hay unos parámetros. Para allí Nacho. si no decirme que sí. Ahorita Nacho, vamos a tener que preguntar ¿Y a todo qué eso. presidente no se le presentan chicharrones como esos? No, está bien, sí. Sí. Entonces... El tema, ¿sabe, Nacho? Qué pena, lo interrumpo ahí un segundito. Ese es el lenguaje, el cómo el presidente va poco a poco con un discurso como abonando el terreno. Y él está abonando el terreno, poco a Va poco. desprestigiando al Claro. opositor. Lástima que usted no me tenga aquí, si quiere búsquele y mándela al máster, Sí, la valla que pusieron en Madrid. ok. Impresionante. ¿La valla? Por fin lo sacamos. Una cosa, pero gigante, están llenando España. Por fin lo sacamos. Miren cómo estarían despolarizados en España ahora con esta victoria. Pero también la pregunta que hay que haría, Nacho, es, ¿lo sacamos hasta cuándo? Y eso depende bueno, también de la y en derecha. un mundo donde todos cabemos eso de que por ¿De fin lo qué? sacamos. Sí, Pero ¿de qué habla? durísimo. ¿A qué se Es que refiere? yo pienso que eso no está bien. No es está que ni bien. siquiera estoy Comparto. contento por eso, no. Pienso que no está bien. No está bien. ¿Sí o no? Es la democracia y la democracia en este momento dijo, que dejarla fluir. nos vamos para este otro lado. Pero tampoco, porque después llegarán ellos cuando vuelvan a ganar y entonces también, por fin lo sacamos o ahora sí lo vamos a echar del todo. No está bien esa. Yo pienso que eso como ejemplo no está bien. Lo mismo que le está pasando a Petro. O sea, Petro en el fondo, pues muy mole, marchas... las que vimos e insistentemente repitiendo que usted lo mostró ayer, salgamos a la calle a marchar, salgamos a movilizarnos, pero cuando pues salgan a movilizar, a caminar para mí, pero cuando salen a caminar en contra mía, ahí sí no funciona. No, Nacho, vea, si me permite dos cosas fundamentales en ese aspecto. Primero, ayer pues no había mucho espacio, pues no quise opinar mucho, pero es contradictorio lo del presidente, porque el presidente tiene una apuesta grande que es la paz total. Y cuando yo le digo a los jóvenes, salgan a protestar, entonces, ¿por qué no vendes una paz total y en otro lado estás promoviendo una guerra? Y ahora, no confío, y tiene que entenderlo Petro y los futuros líderes de izquierda o de cualquier otro lado, no confío en el presidente que no se convence que es el presidente. Petro no se ha convencido de que es el presidente, porque cuando alguien se sube pretendiendo ser presidente y candidato vigente, no hace absolutamente nada. Y eso es una realidad. Lo que Entonces, pasa es quise- que él es más cómodo cuando convoca a las calles, y convocar a las calles es más fácil cuando uno está por fuera. ¿Eso quiere decir que él no tiene peso de convencer a los colombianos que no estuvieron de acuerdo con él? Porque hoy es el presidente hasta de esos colombianos. Pero No él es el candidato de una mitad de Colombia, es el presidente de todos. Pero y su él- misión es seducir a quienes no creían en él. Y con esto está afianzando gente que en él nunca creyeron. Pero hay que Óyeme, entender su pero- lógica, él se pero- cree dueño de las calles. Ni tan de todos. ¿Por qué no de todos, Nacho? Somos 50 millones y un poco más de habitantes en Colombia. Y por él votaron 11. Pero es el Y otros presidente. 11 Pero- por pero Rodolfo. es el O sea, no, votaron 20. No, es que es el presidente y ganó en democracia, ¿sí me Claro. entiende? Pero lo que le quiero decir es que en última instancia, hombre, ganó por 20, 25, ahí sí muy aplastante la cosa, ¿sí o no? claro. Pero ganó por 11. Vea, yo se la Más cambio, 11 el otro, y sí, yo se porque la cambio. realmente la diferencia en Nacho, votos no fue tan... Fueron fue muy 11.300 abismal. contra 10.600. Nacho, yo se la cambio. Cifras redondas.
¿A quién le ganó? ¿A quién le ganó? O sea, un señor como Rodolfo Hernández, que estuvo en el ojo del huracán de la polémica, que la mitad de Colombia consideraba que estaba descabellado por el asunto de su comportamiento, finalizando 3 o 4 semanas para las elecciones, estuvo a punto de ganarle a Gustavo Petro. O sea, la gente en Colombia, señor Gustavo Petro, estaba tan desesperada con usted que casi le da el país a Rodolfo Hernández. Señores, Que no quería ser presidente. No quería ser presidente. Arranqué con todo esto porque Petro habló en Brasil. Sí, Nacho, Petro habló en Brasil. Usted sabe que en este momento hay una reunión de presidentes en Brasilia concretamente, y allí el presidente de la República contó cuál es el motivo de la reunión, qué es lo que van a tratar. El presidente Lula ya está hablando, desde ayer está hablando de que uno de sus propósitos es unificarse en torno a una moneda única para la región. El presidente Petro tiene en su agenda, obviamente eso puede estar, pero en su agenda está el tema del cambio climático, el tema de la deuda, cambio del cambio. Y veamos lo que dice el presidente Gustavo Petro. Entonces esta reunión obviamente tiene que ver con clarificar ese papel, debatirlo, tratar de llegar a consensos, buscar una voz unificada de América Latina en el mundo. En discursos está unido, pero no en proyectos concretos. Que no se trata de pelear con el mundo, se trata de superar problemas del mundo, ayudarlo a hacerlo. Por ejemplo, la interconexión eléctrica a nivel de toda América, donde ISA jugaría un papel fundamental porque es la mayor empresa en términos de kilómetros en América de cable eléctrico tendido. Por ejemplo, la selva amazónica, como he hablado mucho, sobre todo, y esta es una propuesta a escala mundial, hecha desde Colombia, el cambio de deuda pública por acción climática, que sería el primer gran salto hacia adelante en una verdadera lucha contra la crisis climática, es el principal problema de la humanidad. Bueno. Vea, Duber, finalmente el presidente Gustavo Petro hacía mención a la interconexión eléctrica que debe existir en toda Latinoamérica, donde dice que ISA, y es cierto, ISA va a jugar un papel fundamental. Recordemos que ISA, compañía que es del Estado, de Ecopetrol concretamente, tiene importante presencia en Chile, Perú, Brasil y Colombia. Sí, señor. Y en Brasil son muy fuertes y todo es dirigido por colombianos. Y entre otras, hay muchos antioqueños en esa dirección. Tuve la oportunidad de conocer a varios de ellos ahora en Chile el año pasado. Y lo tienen todo como por diferentes rangos. O sea, una cosa es transmisión, otra cosa son vías, otra cosa es electricidad. O sea, cada uno maneja su presidencia. Bastante interesante. De hecho, Nacho, la operación de ISA en Brasil es más grande que la que tiene en Colombia. Sí, es muy grande. Eso nos estaban contando. Bueno, entonces sigamos con usted, doña Andrea Sierra. El Contralor quiere dar la pelea por su cargo. Sí, señor. Mire, él había por lo menos dado a conocer a los medios de comunicación que aceptaba y que era juicioso pues de ese fallo que se había emitido por parte del Consejo de Estado en el que se decretaba o se declaraba mejor la nulidad en la elección que había tenido el Contralor para el periodo 2022-2026. Sin embargo, hoy a los medios de comunicación nacionales salió a anunciarles que aunque sigue siendo respetuoso de ese acto, va a dar la pelea por sus derechos y, en palabras de él, pues que va a utilizar todos los recursos disponibles que se tienen en la ley para ejercer su derecho constitucional para el cual fue elegido. Recordemos que la nulidad se dio luego de que el Consejo de Estado aceptara, analizara, estudiara y concluyera sobre la demanda presentada, entre otros, por la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, quien decía que se habían presentado ciertas irregularidades en el proceso de elección, puntualmente, que se presentó una tercera lista en las que estaban las personas que aspiraban al cargo de Contralor, y que en esa lista pues se habrían cambiado los requisitos que se necesitan, mejor dicho, se había modificado y que había terminado favoreciendo al actual Contralor Carlos Hernán Rodríguez. Ante eso, el Consejo de Estado pues emitió la nulidad. Ya se había dado un primer recurso que era solicitar una aclaración del fallo al Consejo de Estado, pero dice que no es el último, que la pelea no había comenzado, que la pelea apenas comienza. Esas fueron las declaraciones del Contralor Carlos Hernán Rodríguez. Acato y respeto la decisión judicial, sin perjuicio del legítimo derecho que me asiste como ciudadano de interponer todos los recursos, las acciones y las demandas que contempla nuestro orden jurídico para restablecer mis derechos y preservar el normal funcionamiento del órgano constitucional. Mi abogado
preliminarmente solicitó en el día de ayer una aclaración que muy seguramente permitirá que este fallo se adecúe al ordenamiento constitucional y legal vigente. Probablemente vamos a tener muchas consultas la próxima semana. Creo que es la próxima semana, ¿sí o no, José? El 4 de junio, Nacho. ¿En Medellín, pues esto es en todo el país o solamente en la ciudad donde se hayan...? Eso es en el país, Nacho, pero en realidad es básicamente Bogotá, 2 municipios de Cundinamarca y uno de Boyacá. ¿Y en Bogotá quiénes van a hacer esa...? En Boyacá es consultas quizás de interpartidistas, pues recuerden que esto es... Pero no es que haya así nadie representativo. Para que voten 10 personas hay que gastarse una millonada, porque hay que poner los pero puntos ¿sabe? de votación. Lo que pasa es que hay habilitadas 5.890.000 personas para votar. De esas 5.890.000 personas, 5.670.000 están en Bogotá. Las otras 30 y pico de mil están en los municipios, en los 2 municipios de Cundinamarca y 1.300 en el municipio de Boyacá. O sea, usted me está hablando del centro del país. 5 millones y pico de mil personas habilitadas allá en el centro. Sí, señor. Okay, para votar van a ser 945 puntos de votación. Vamos a tener, como le digo, 1.300 personas habilitadas en el municipio que se llama Satibozor, algo así, el de Boyacá, en San Francisco y Simijacá, en Cundinamarca, son de a 10.000 personas en cada uno. Y está todo listo, son 3.030.000 hombres, son 2.650.000 mujeres las habilitadas para votar este 4 de junio. Ahora vámonos ya para el panorama departamental. A mí me dijeron, don Duber, que la metodología va a ser por encuestas. Sí, eso por lo general me dijeron, eso es como un tarjetoncito así redondo donde están las fotografías y los nombres de todos. No sé si allá los nombres, al menos la fotografía. Se lo llevan a la gente y la gente punchulea por el que más reconozca, ¿sí o no? Eso es lo que me contaron. Una el 15 de junio y la segunda sería en el mes de julio. Pero parece ser que esta coalición como que, ¿en qué va? Como que se estaría vinagrando, diría yo, Nacho. O está que se sale uno y quedan O está tres. que se vinagra o está que se sale uno. ¿Y de quién estamos hablando específicamente? Del candidato del Partido Liberal, Eugenio Prieto. Recuerde, Nacho, que bueno, yo el viernes le había dicho que él salía de gira, incluso mostramos unas declaraciones, pero el candidato pues hoy también salió con una carta en la que se la dirigía a los otros 3 precandidatos, diciéndoles que si no había un acuerdo programático por escrito, era muy difícil continuar con este proceso. Ya le entiendo, sí, o sea, tengamos un acuerdo programático, porque Sí, entonces, ¿para qué no estamos, pues, si no estamos todos conscientes de hacia dónde vamos? Entonces, ya le entiendo. Y, por ejemplo, en el caso de esta carta que dio a conocer hoy el señor Eugenio Prieto, decía que había unos puntos en los que se encontraban, pero que otros que eran muy distantes. Uno de ellos es, por ejemplo, que no se entendía con lo de Antioquia Federal y que a él le costaba pues, defender eso porque él no estaba de acuerdo con eso. Entonces, lo que quería él era que hubiera un acuerdo programático por escrito para que todos los partidos que están participando de esta coalición den ese aval. ¿Y usted se imagina ese debatico para ponernos de acuerdo con el pero programa? pregunta, Duber, ese tema de Antioquia Federal lo defienden ¿cuántos de los 4? Mauricio 2. Tobón, ¿todos? No, 2. Mauricio Tobón y ¿quién más? Mauricio Tobón fue el que salió con eso. No, Juan Diego no sé Gómez cuál no ha otro. dicho nada al No, respecto, nada, no. ni Andrés Julián. Ni Andrés Julián. Andrés Julián tampoco dice nada. Entonces ahí es donde está sí, Nacho tiene en usted razón, desacuerdo. sí. Y mire, Nacho, esta entrevista le hicimos con el señor, pues obviamente Eugenio Prieto, que es el que sacó la carta y el que la dirigió a los otros 3 candidatos. Esto es lo que dice. Alianza sin propuesta programática para que integremos a todos los actores no va a existir, con plena seguridad que no se va a dar. Alianza solamente con mecanismo muy valiosa y muy importante, pero es muy difícil que si, por ejemplo, sale una persona X de las 4 y la propuesta con la que ganó no nos identificamos con ella, que los otros lo apoyemos. Y tiene sentido. Tiene toda la razón. Tiene sentido. Me pasan 2 cosas, Nacho. ¿Será que se ve con tanta fuerza como para liderar justamente una propuesta hacia ese lado de la... Mire, de lo la que derecha? hablamos aquí con Memo Henao en estos días, esa elección a la gobernación está bastante interesante. Está muy interesante. No son muchos y Pero yo diría que ninguno se ve con ¿O será fuerza. que da por hecho que lo de Federico Gutiérrez va a reventar en estos días? Porque él claramente ha dicho que apoyaría y sería él la es más fórmula. nombrable que elegible. Claro. pero el señor Andrés Julián también, ya lo dijo claramente.
Esta mañana hablamos con él, lo grabamos y apoyo entendible, incondicional a Centro Federico. Democrático. Que sea Federico y con él me gustaría trabajar. O sea, ahí hay dos que trabajarían con Federico. Pero desde posturas distintas, porque yo a Eugenio lo veo más nombrable que elegible. Ok. Pero si mire, tiene la José, oportunidad de ser Y gobernador, no va a hasta decir el que no, mismo José. Mauricio Tobón se tiró al agua y sacó un video que gane Federico, que sea la salvación. Sí. Se fue hacia la misma línea de Federico. O sea, ¿de quién es amigo Federico? A Federico, ¿cuál le llama la atención más? ¿Eugenio? ¿Andrés Julián? Yo diría que Sacar- sin duda Andrés Julián, Centro Democrático. No, y Eugenio fue Eugenio su trabajó también en en el la- área. Y recordemos que en la alcaldía de 2015, en las últimas semanas, Eugenio se le unió a Federico Gutiérrez y Sí, por claro, esa mínima cuota y le él dio para está ganar a y Federico salió la nombrado del alcaldía. área metropolitana. Aunque claramente. Federico y Andrés Julián tienen una buena relación, cuando eran alcaldes, pues obviamente Andrés Julián le solicitó a Federico Gutiérrez que se encargara del acueducto y que lo de manejaran, Río lo Negro, modernizaran, todo lo que pasaba en Río Negro. Pero Nacho, yo digo Bueno, que no les convendría realmente a ninguno, porque ninguno creo que está en la capacidad de llegar solo a la gobernación de Antioquia. José decía, ¿será que se siente ¿Se con siente tanta con fuerza? fuerza? La pregunta no, mía es esa, ¿se no siente con creo. fuerza? Lo que pasa es que lo Sí, que es- hemos hablado acá con Nacho, son muy claros en defender unos ideales. Por Claro. fortuna hay gente ¿Quién que está todavía contento con tiene eso? ideales. Pues la oposición, Nacho, sin Pérez. No, la duda. oposición no, pues, no, lo que dice, no, usted dice que la oposición no. ¿Quiénes estarían contentos? Un Luis Fernando Suárez que va solo caminando. Claro. Un Luis Pérez eventualmente. Luis Pérez, más fácil, si Luis se, Pérez. si se va a lanzar, que son Luis Pérez y Federico Gutiérrez tienen Restrepo. ascuas a todo el La mundo. oposición, Nacho. Esteban Restrepo. El tuiteo. ¿Cómo Sí, es? porque es que El... yo no sé qué tanta fuerza El vaya a tiktokero tener de Esteban Andrea Guerra, Restrepo en gobernación, no sé qué tanta fuerza, ni la izquierda. Ellos están también bregando a hacer coaliciones, bregándose a unir, o sea, empezaron como tardíamente pues, a hacer todo esto, pero aún faltan 5 meses para Nacho, estas pero ¿usted elecciones. sabe por qué los anuncios, por lo menos de esa coalición que ya se desintegró? Porque ellos saben que el caudal electoral del área metropolitana la tiene Federico Gutiérrez, bueno, de la ciudad Pero de no, la Medellín. coalición no se ha desbaratado, está ahí Ah, pero ya- caminando, pero... después de lo que dijo Eugenio Prieto, eso ya tiene No, más. se pueden reunir ahorita y ponerse de acuerdo. Venga, usted está proponiendo eso, no vaya. Usted está proponiendo eso, sí Y va. que firmen. Van y de tal, No, y y es firmamos. un Ya, no, llamado eso a lo eso, soluciona una reunión. Pero realmente, porque en este momento decirle a usted o decirnos nosotros que ellos tienen programa, no, todavía no lo tienen. No. Tienen unas ideas. pero En las no que tienen se Una propuesta. un Unas programa ideas. escrito, ya listo y consolidado. No, todavía no lo tienen. No, es que ellos pueden parecerse mucho, pero idénticos no son. Bueno, sigamos Como ahí funcionarios son entonces muy diferentes, fueron muy desescalando y diferentes. le tocó el turno, que la tengo muy callada, a doña María Andrea Botero. Y arranco para que me cuente cómo así que el alcalde de su bolsillo está dando una recompensa de 10 millones de pesos. Yo no sé si eso está... Es que me generó mucha curiosidad porque... Mira, ¿será ayer que una Andrea persona Sierra- natural puede dar recompensas? Ayer Andrea Sierra nos contaba esta noticia sobre la precandidata a la alcaldía de la ciudad de Cali, quien presuntamente fue agredida por un hombre cuando le lanzó agua y además de algunas palabras, pues que en un tono bastante machista, pues fueron rechazadas por muchísimos líderes políticos del país. Esta situación, pues obviamente sabemos que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ante esas situaciones, pues también, digamos, aprovecha y escribe, pero esta mañana muy temprano escribió en su cuenta oficial de Twitter que ofrecía 10 millones de su sueldo para ayudar a identificar a este hombre, quien presuntamente pues habría agredido a la señora. Hay que recordar algo, el salario del alcalde de ¿Dónde Medellín... fue eso? En Cali. Entonces ya voy ¿Qué para allá. hace el alcalde de Medellín? Ya voy para allá. El salario del alcalde de Medellín es de 18.755.197, que fue aprobado el año pasado en el Consejo de la Ciudad. A la pregunta de José de cómo así que el alcalde de Medellín está ofreciendo una recompensa de su bolsillo para ayudar a identificar un hecho que sucedió en Cali. Pues bien, yo consulté con nuestro abogado Esteban Manco, que ahorita lo tendremos acá, y él dice, pues realmente no hay nada que lo impida. Si de su bolsillo, pues él desea dar una plata para que una persona ayude a identificar. Lo otro sería si fuera del erario público. Ahora bien, pero ha sido, digamos, objeto de críticas porque muchas personas en Medellín han dicho, venga, hay demasiados casos de feminicidio en la ciudad de Medellín que no se han esclarecido. ¿Por qué no ofrece su dinero para poder ir esclareciendo estos hechos que sí son bastante Porque dolorosos? hay que entender una cosa, Lo María otro- Andrea. Diga lo otro. Lo otro es que pues también se ha puesto como en una tela de duda si realmente esto fue ¿Esa agresión fue verídico o una escena, porque hasta el momento pues no hay una denuncia formal de parte de la señora que fue agredida, la señora Carolina Porque el que Ortiz. hicimos todo y la cascada que le metieron fue el hijo de Rodolfo Hernández. Porque es que aquí viene lo otro. Incluso el alcalde de Medellín en el trino escribe y muestra las fotografías que la persona que está grabando el video de la agresión cuando le lanzan agua, pues también después aparece en el video con la señora Carolina Ortiz haciendo esta denuncia pública.
¿Por qué, dice usted, José, hace la pregunta, que por qué en Cali? Recuerde que él es el jefe supremo, siendo alcalde, pues no sé cómo lo maneja, pero él es el jefe de su partido político independiente. Lo que pasa es que el la cual señora... tendrá, pues usted sabe que... Pero la señora militó en el Partido De la Verde. Alianza Verde. Sí, por eso, pero que usted esto Alianza tiene que ver su Verde. cuento político y ya uno ya como... Claro, él trata de director meterse a partido. la ciudad donde pueda tener también Sí. candidatos. Sí, Él el quiere- señor, usted ya sabe quién es, y me dicen que va muy regular. No, Denison espere. Mendoza, el Denison exgerente de Mendoza, sí. Telemedellín. No va bien Exgerente. don Denison, Exgerente. exgerente. Por eso, Bueno, Entonces estamos haciendo campaña desde el cargo público, implícitamente buscando ciertos beneficios, cierta visibilidad. Empieza a sonar, digamos que es un hecho poco Y particular en una que un ciudad alcalde de otra donde ciudad, claramente que el como alcalde que de no le otra copian. ciudad, digamos, Sí, se pero atreva a José, ofrecer una ¿Quién no lo recompensa. ha hecho? José, es que ¿Quién no lo usted ha tiene Pero que no con entender, esos ofrecimientos. El alcalde de Medellín es el jefe del partido Independientes, avalará candidatos a nivel nacional. Ya se ven como partidos. ¿Qué tiene que hacer? Dejar de hablar de Medellín, hacer Mire, presencia yo, en todo el país. permítame, Nacho, O sea, recordar Medellín acá manga un por hombro, hecho el donde una PSM mujer Cali. fue agredida en el metro de Medellín. Eso sucedió en el año 2021, al finales, donde una mujer fue agredida en el metro de Medellín porque un hombre se desabrochó el pantalón y de eso salió por los videos y en ningún momento vimos que se estuviera ofreciendo una recompensa para que esta mujer que fue vulnerada pues se diera con la captura la- pronta del se señor la o le pongo- ofrecieran es un política. transporte. Se la pongo- María Sí, Andrea tiene todas las eh, razones. María, se la pongo mejor. Uno de tantos Cuando hechos que se sucedió lo presentan de en Buen Medellín. Comienzo, ¿ofreció plata de su sueldo? No. ¿No? Es política. No, política, ofreció por plata. eso. Es Para que es reparar, política, entiéndanlo, para es política. ¿Ofreció reparar, plata de su para sueldo para ofrecer- ofrecer Juliemos el acompañamiento tema. a la familia? Aquí es un familiar. Mañana, ¿quién entrega por primera vez, o es la primera en entregar firmas? Pues la señora Paulina Aguinaga mañana le va a madrugar a la registraduría a entregar sus firmas. Vamos a ver cuántas va a entregar. Ella comenzó este ejercicio desde el mes de febrero y estuvo bastante juiciosa. Ella tenía pues una meta bastante alta, si mal no recuerdo la cifra estaba sobre casi las 200.000 firmas, sobre las 150.000 firmas. Pues vamos a mirar entonces cuántas va a entregar. Ya hizo ese primer ejercicio y pues ella dice que ya está lista. Sería la primera aspirante que va a entregar entonces las firmas. María, ¿y Y- hasta cuándo es el plazo? El plazo es hasta el próximo 29 de junio. Sí, no, todavía tiene mucho tienen plazo. bastante No, tiempo. no, Un mes no. de anticipación. Venga, y entonces ahí tenemos otro candidato que también está hablando de recoger 350.000 firmas. Recoger 350.000 firmas, esto no quiere decir que son 350.000 votos. Muchos están apuntándole a la cantidad. Y eso pues no, recoja las firmas que son, las 50.000 obligatorias, las que sean válidas, y ya, porque eso no quiere decir voto. Una firma no le llega a Nacho, nadie. eso lo único que significa es que usted tiene muy buena maquinaria para recoger firmas. Sí, para recoger tantas firmas. Y entonces, Albert Y Corredor, ¿qué dice? ese otro candidato es el candidato Albert Corredor, que dice que todavía no las va a entregar porque él espera recoger las 350.000 firmas. Pero ayer que teníamos acá al representante de la Cámara, Alejandro Toro, quien manifestaba que pues él también sería un candidato al señor Corredor para que se uniera en ese bloque para aspirar a la alcaldía de Medellín, pues le quisimos preguntar que si él había recibido invitaciones, que si lo estaba considerando, y él dice que primero quiere entregar las firmas para poderse consolidar como candidato, porque por ahora es aspirante. Eso fue lo que nos contó. Hoy estamos en esa búsqueda de la alianza con la gente. Por supuesto hemos recibido invitaciones de distintos sectores, pero yo creo que esa decisión para nosotros llegará en el momento en el que oficialicemos la candidatura y seamos realmente el candidato de la gente. Tenemos que entregar más de 350.000 firmas, tenemos que demostrar que con ese trabajo que hemos logrado no solamente tenemos unos niveles de conocimiento y reconocimientos muy altos, sino que también la gente nos ve como esa opción de que puede gobernar una ciudad con una visión de futuro de la que hoy probablemente la gran mayoría esté de acuerdo. Una vez nosotros lleguemos a ese escenario, pues tomaremos decisiones. Mire, ellos hace más o menos un mes habían ya alcanzado las 200.000 firmas, pero ellos decían que querían las 350.000 porque si dejaban de recoger era guardarse. Y ellos no se querían guardar, sino que querían seguir vigentes. Pero el dato de las 350.000 firmas me recuerda mucho el dato sobre las 305.000 firmas que se recogieron en su momento para la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, mismo número de votos que había alcanzado el alcalde de la ciudad. Y es que una firma, pues sí, no se le niega a nadie, entonces esas 350.000, pues no significa que sean votos. Si usted sigue el tema que pone, ¿ah? ¿Cuántas firmas para la revocatoria? Fueran 307.000 que alcanzaron a recoger. Y se mutilaron, pero todas.
pero No, mira recuerde que sí le avalaron el número de firmas. No, yo sé, Lo que pero pasa- ¿cuántas se recortaron? bueno, y ahí para abajo recortaron otro No, tanto, pero sí, una claro. tanda gigante. Ese es el dato que mire queremos saber ahora. lo que dice Tiene María mayor ¿Cuántas revisión. exoneran? Esas firmas que recogieron para la 350.000 revocatoria tienen son mayor simbólicas. revisión que las firmas que se recogen para ser Y eso va a candidatos. ser un dato muy importante, Nacho, saber cuántas va a entregar cada aspirante y realmente cuántas les van a avalar, porque eso también va a hablar muchísimo de cómo fue ese proceso minucioso, protocolario, de recoger Y firma a después firma, deberíamos o si hacer fue el al ejercicio bulto, por allá en noviembre 2 o 3. de cómo Mire, compensa firma recogió con votos. 350.000 firmas, Claro. tuvo tantos votos, recogió tantas firmas. 30.000, No, pero 40.000. María Andrea, usted queda con la labor. Pero firmar no Sigo. significa un voto, Nacho. Ah, Firmar no, significa pero un voto. vamos Lo a que hacer se ha ese dicho aquí tantas comparativo. veces, Sí, la la firma firma no se le niega a nadie. Bueno, señores, voy con los últimos runrunes de Don Due. Nacho, pues yo lo que quiero es mostrarle cómo algunos de los candidatos vienen adelantando sus campañas. Todos con estrategias completamente diferentes para llegar a los electores. Y voy a iniciar, por ejemplo, con Juan Camilo Restrepo. Que Juan Camilo Restrepo sigue firme recogiendo sus firmas y hablando con la gente en los semáforos. Debe haber perdido más peso porque así no Y con los correr, zapatos azules. Y correr y correr. Venga, Qué ¿esa cuál? hombre tan atlético. Juan Camilo. Esa Lo es ve la usted en Colombia, Sí, lo ve en no, San yo ya me lo he Juan, lo ve encontrado en la 2 veces. Oriental. Y lo me ve- sale persiguiendo detrás Notibara. del carro, corriendo. Lo ve también en la avenida Muy bien, Guayabal. estrategia. Esa es una Toda la- estrategia, listo. Sí, que es el acercamiento en los semáforos. Sí. La otra estrategia es del señor Upegui. Pero Upegui pues, ha estado como más bien desaparecido y solamente está Por ahí lo vi en el trinando. estadio. Sí, Estuvo en estos días. pero ojo, pues, Nacho, en redes sociales más bien poco. Estuvimos buscando como en redes sociales qué estaba haciendo y lo que nos encontramos es que está trinando, pero ni siquiera está mostrando, o por lo menos en Twitter, no está mostrando muchos videos de lo que viene haciendo, a quién está visitando, con quién se está reuniendo, cosa muy diferente que estaba pasando en diciembre, que en sus redes sociales estaba más estaba activo, muy bien. bastante activo. Rodolfo Correa también se dedicó a andar no los semáforos, pero sí las calles de la ciudad. Y Rodolfo sí se ha visto con un buen equipo de trabajo recorriendo diferentes barrios de la ciudad de Medellín. Sí, es muy juicioso en ese sentido. Sí, Incluso hasta por ahí tiene un video en las redes sociales donde está recogiendo las firmas y se puso a conversar con una señora que vende papas, se puso a comer papas y a hacer una papa rellena con una señora en un barrio de Medellín. El señor Albert Corredor, pues tiene una manera mucho más diferente de hacer las cosas. Sancochito. Sancocho y Nacho, el fin de semana Sancocho, estuvo marranada, compartiendo. sí. Mire qué tan distinto. En motos, sí. En motos, porque es uno de los hobbies que él hace, una estrategia completamente diferente. No se va a hablar ni a recoger la firma con uno a uno de los electores, sino que aparece públicamente en los eventos que a él le llaman la atención y donde hay muy bien, sí. gran número de personas. Cada cual con su estilo. Bueno, señores, don José, ¿el dólar qué? ¿Sigue quebrado? Nacho, el dólar Sí, sigue la quebrado. Le cuento que hoy bajó de los 4.400. Cerró la jornada por encima de los 4.400. Se movió en una franja de 60 pesos entre su máximo y su mínimo, de 44 entre su apertura y su cierre. El promedio, la TRM para mañana será 4.408, pero el precio de cierre fue 4.386 pesos, Nacho. Mucha parte de la jornada por debajo de los 4.400. Yo le voy a decir a usted cuándo se puede comprar los tenis. Yo voy a estar ¿Listo? aquí pendiente. No, cómprelo de una vez. No, eso Eso yo es no mejor sé. no esperar. Pero usted sabe a qué se debe eso, José. Usted sabe que Estados Unidos, si no le autorizan al presidente Biden sobre el techo, subir el techo, entra en un default. Y eso va a generar una crisis mundial rarísima. Seguramente no van a dejar que pase, pero el gobierno de los Estados Unidos está altamente endeudado y no van a tener con qué responder. Ese capitalismo tan duro, ¿será que sí? Muy bien, en Bello, 2 casos y usted me tiene 2. 2 casos, Dacho, bastante lamentables en menos de 3 días, 2 mujeres asesinadas. Pues el caso más reciente se conoció, es el de una mujer de 63 años, Dionisia Isabel Lobo. Esta mujer pues se encontraba desaparecida desde el día sábado y fue hallada por las autoridades sin vida allí en un sector también del municipio de Bello. Pero pues como le digo, Nacho, son 2 mujeres, asesinadas en menos de 3 días. La primera fue Juliet Girlesa, de 29 años. Esta mujer, pues, que fue asesinada al parecer por su compañero sentimental. Oiga, pues, Nacho, la historia. Él la asesina, la lanzó a un vacío, la encuentran las autoridades. Luego él va a un CAI de la policía, se presenta, dice, yo la maté. Como en ese momento no había una orden judicial, pues le dicen, váyase para la casa.
las autoridades comienzan a trabajar en el tema de la orden judicial, la logran, pero ya el hombre se encuentra prófugo, ya no aparece, no está una vez que lo tuvieron allí en sus manos. Y hay que anotar, Nacho, que de acuerdo Problemas a las de nuestro sistema judicial. Sí, señor. O del derecho a... Nadie ¿cómo es? Pero si él se declaró culpable. Pero es que yo también puedo ir a entregarme, entonces por eso soy delincuente. Si usted dice maté a alguien, échele la mano. Pero a ver las pruebas. Es un Pues, asesino digo yo, no sé, confeso. pues, es que... Pero Nacho... ¿Pero aquí uno come cuento así tan fácil? Nacho, pero Pues, es que Nacho, mire, pero es que o sea, nadie- si dice, yo la maté, entonces venga, muéstreme dónde está el cuerpo. Y va con él y encuentra el cuerpo. ¿Qué más ¿fue así? prueba? Él dijo, yo la maté, pero al otro día fue que encontraron el cuerpo. Pero bueno, Nacho, Clarísimo, la sí. cuestión, Nacho, es que esta mujer tenía, ya había puesto en 2 oportunidades Denuncia. pues una denuncia por maltrato por cuenta de esta persona, hasta que finalmente la mató. Lo Muy bien, efectivas que son las entonces, ¿y cuántas mujeres asesinadas? En 3 días vamos ya con... Nacho, 35 en todo el año. Yeah. Pues no, asesinatos en general, en todo el año. ¿Y qué más pasó en Bello? En Bello, Nacho. No más. No, tengo esas 2. Lo que pasa es que se la había puesto ahí en 2 Seguro. temas distintos. Porque a mí me dicen Oiga, que los vecinos de 35. Navarra en Bello hicieron algo. El bloqueo, pero es, bueno, que tiene que ver no con orden público, No, sino pero con con Bello. aguacero. El aguacero, Nacho, pues recordemos que durante estos últimos días han estado cayendo En el norte, fuertes del Valle de aguaceros la al Borra norte. estuvo de la cosa muy cruel. Sí, señor. Y en horas de la mañana una afectación a las personas que se estaban movilizando allí, pues, al norte, porque los vecinos de la Navarra bloquearon precisamente la autopista pidiéndole a la administración municipal, miren, Nacho, el gran trancón que se armó, que les dé una pronta solución a la situación de los derrumbes y lo que se viene viviendo por cuenta de las fuertes lluvias. ¿Por qué usted me va a hablar de las FARC? Porque, Nacho, la fiesta que hicieron en celebración de la fundación de este grupo dio mucho para hablar. Pero entonces, a ver, yo sigo sin entender. ¿Las FARC sí existen o no existen? Nacho, se pueden llamar disidencias, pero claramente estaban celebrando la fundación y ellos dicen, son Ya las FARC 59 siguen años de fundación de las FARC, como que siguen vivas. Y de acuerdo a lo que se apreciaba en ese video que se hizo viral y que lo hicieron viral ayer puntualmente, 2 congresistas, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, ambas del Centro Democrático, es que se trataría del Frente Carlos Patiño. El video habría sido grabado en Cauca y no solo se ve una alta distribución de licor, lo llamamos nosotros cantidades exorbitantes de licor, sino que también habían armas, alusiones a los enfrentamientos y celebración de esa lucha armada que se viene desarrollando por este grupo. La polémica sigue viva en redes sociales porque se rechazan los hechos en los que, además de contar con la presencia, esto fue hecho en un lugar abierto, en uno de los coliseos, haciendo apología a todo lo que han realizado las FARC en los 59 años de existencia, de acuerdo a lo que ellos decían, se da justo cuando estamos en esa crisis. ¿Se acuerda que lo hablábamos, Nacho, de la paz total del presidente Gustavo Petro? Usted ahorita habló de eso, sí, pero ¿qué pasa con la paz total? El presidente ya se echó para atrás y yo nunca hablé de eso. Pero No el dijo- presidente, no, o sea, mire, aquí está el video. No, yo nunca hablé de eso. Eso ¿De fue paz que los total? medios se montaron en la película y me la montaron. Y resulta que todos pensábamos que se iba a montar Petro y todos estos grupos guerrilleros al margen de la ley pues iban a bajar. Y parece que el país se está calentando otra Pero vez. ¿sabe, Nacho? Yo escucho noticias como la de Andrea Sierra y digo, hombre, qué premio Nobel tan inmerecido el de Juan Manuel ¿Será que Santos. yo estaba pensando lo mismo? ¿Lo tendrá que volver? Bueno, doctor, usted está muy negreado hoy y esa palabra no se debería decir porque eso es discriminatorio. ¿Pero por qué no? No, usted está blanqueado. Blanqueado. Entonces ya no lo voy a blanquear. ¿Usted me ofende más. porque me están diciendo blanco? No, no sé, pero usted me va a hablar del Sí, Roland porque Garros. donde lega negria. ¿Quién va para el Roland Garros por segunda vez? Creo que. Para mí, el color negro es uno de los más hermosos del planeta. Yo estoy de acuerdo con usted y a mí pues... Pero se utiliza de manera peyorativa, como está diciendo Nacho, se entiende de esa manera. Es Negra es más, ocultar. ¿saben qué? Le voy a decir algo. ¿Y blanquear qué es? Nosotros... También es ocultar. No, por eso. Blanquear, pasar por alto. Sí, Eso, pasar por no lo alto. quiero blanquear hoy, Pasar. para que no se me ofendan ya ahora que hablamos de todas, todos y todos. Vean, no, es que ¿sabe cuál es el tema, Nacho? Nosotros todos somos negros, dependiendo de la dosis correcta de sol. Estamos de acuerdo. ¿Ya? Sí, sí. Eso es todo. Mire, Nacho, vamos con el Roland Garros, que a propósito los muchachos estaban dando bastante sol esta mañana cuando enfrentaron a la pareja de argentinos en el
segundo Grand Slam del año. Estamos hablando de Guido Andreossi y de Tomás Echeverry. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah los derrotaron con parciales 6-3 y 6-4, avanzando a la segunda fase del dobles del Abierto de París. Los colombianos rompieron la mala racha que cargaban desde hace 4 años en este Grand Slam, en donde no podían superar la primera ronda. Se ven con muy buena condición física y aspirando a ganar, obviamente, su tercer Grand Slam en su carrera profesional. Ya tienen 2. Oiga, ayer fue la final de la NBA. La final de conferencia. De conferencia. Esos son 7 partidos, el que gane 7. 7 partidos, Nacho, El que gane 4. y no se dio el milagro, No. porque mire, empezaron ganando los Miami Heat, el abierto de las competiciones, 3-0, es decir, ganaron 3 partidos seguidos. En la historia no se había dado, por lo menos en semifinales, que un equipo remontara esa cifra, y los Celtics de Boston lograron empatarlo. No le porque lo entonces forzaron, 3 quedaron y ya 3-3. Yo sé, Y pero ya no- en el partido final fue una paliza, se lesionó Jason Tatum, Se que fue es una de la anoche. figura, el de anoche. Y entonces con ese empataron. Con ese no, con ese iban al desempate. Ah, ya, Empezaron iban los Miami 3-3. Heat ganando 3-0. Los Celtics lo empataron 3-3. Sí. Y ayer era el desempate. ¿Y qué pasó? La gran figura, Jason Tatum, que se lesionó de los Celtics, terminó costándole, digamos, el encuentro y terminó ganando el equipo de Miami 103-84. Uy, Tremenda qué paliza. resultado tan espectacular. No, tremendo. 103-84. Ah, eso sí. ¿Y usted va a ver un partido de fútbol? 1-0. Nacho, No. ¿Siento qué? 103-84. No, eso sí es emocionante. Y mete y bien, eso sí es. Nacho, pero le hizo 2 falta, horas Nacho. de partido de fútbol, 3 horas. No, Nacho. 1-0. Ayer me fui a un lugar muy especial. Ayer me fui a un lugar muy especial a verme el partido, que no voy a citar por marca o por publicidad, pero es un lugar en donde chicas atractivas te atienden y todo. No, normal. Te atienden, pero es un lugar de un sport deportivo, ¿no? Y entonces la gente estaba abarrotada viendo Sí, el partido, total. disfrutándoselo. Además, porque sabe una cosa, Nacho, las semifinales estaban servidas para una final histórica. Por un lado, Los Ángeles Lakers de LeBron James, y por el otro estaban los Celtics de Boston, que son los equipos que más veces han ganado el título de la NBA. Sin embargo, por un lado se metieron los Nuggets de Denver, o los Denver Nuggets, que por primera vez jugarán una final de la NBA, y por el otro lado los Miami Heat, que jugarán su tercera final en la historia. Yo voy a hacer uno de esos comentarios desatinados que suelo hacer, Sí. porque usted sabe que no soy fanático del fútbol. ¿Qué tal que el basquetbol lo manejara la FIFA? Ya estaríamos con fuera de lugar. Basquetbol con fuera de lugar. Qué deporte tan maravilloso el basquetbol. Es una Me pasión. encanta, es A mí una me encanta, cosa sí, total. tremenda. José, remato con usted para entrar con nuestro abogado Manco, con el que vamos a hablar de Acción Popular, Plaza de Botero, Parque Lleras, todo lo que ha pasado con estos herramientas. Es importante verlo desde lo jurídico, además que también hice un comentario que por ahí me regañaron, pero de esto vayan ya guetos cerrados. Vamos a tratar de entender ese asunto. Don José, ¿quién viene para Medellín? Vean, Nacho, para Medellín viene la compañía Nexer, es de origen sueco, es una compañía que tiene presencia directa en 15 países, 12.000 empleados. Es una compañía de software y tecnología de la Pensé que me iba a información. decir que venía IKEA. No. Y eso usted va y compra toda la sala, el comedor y todo lo tiene listo para armar en la casa. Eso es una cosa de locos. Sí, IKEA, sí, es cierto. IKEA. Bueno, le cuento que está buscando básicamente 30 profesionales, expertos para arrancar su operación desde Colombia, que esta operación desde Colombia es para soportar parte de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Y como le digo, es una compañía muy grande. A través de diferentes alianzas genera muchos más empleos, tiene presencia con 12.000 empleados en 18 países a través de alianzas. Hay que recordar que desde el año 2003 hasta la fecha, en temas asociados a software y tecnología, al país han ingresado 1.518 millones de dólares y las compañías en su mayoría se han asentado en el departamento de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Atlántico y la ciudad de Bogotá. ¿De dónde son originarias estas compañías que se han asentado en nuestro país, que tienen que ver con software y con tecnología? En su mayoría de Estados Unidos, España, Argentina y México. Señores, María Andrea, ¿usted tiene algo más para contar? ¿O me voy a una pausa? Datos de Vámonos a la Procolo. pausa. ¿Seguro? ¿Está así de aburrida? ¿Ah? Pero es que usted tiene la noticia de fondo. ¿Cuál es la...? Sí, yo... Ah, es que esas pérdidas de Tigoni, eso es una cosa loquísima y la gente no ha podido entender. Entonces, ¿por qué se va a meter Mintica ahí? Lo que pasa es que ayer el señor Mauricio Liscano, el ministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pues vio la necesidad de reunirse con el señor Marcelo Cataldo, quien es el presidente de Tigo Une, empresa que está en común con EPM, por lo tanto también se reunió con Jorge Andrés Carrillo para mirar
cuál era la hoja de ruta de tal manera que se pudiera capitalizar Tigo Une, pero sin que se afectara el patrimonio público. Mire, en días pasados pues había conocido que Tigo Une ya le había manifestado a EPM que necesitaba una capitalización de por lo menos 750.000 millones de pesos. Por supuesto, inmediatamente el alcalde de Medellín, quien funge como presidente de la Junta Directiva de EPM, pues puso el grito en el cielo y dijo, no, nosotros no vamos a poner un peso más, a no ser que cambien las condiciones, es decir, que EPM sea entonces controlante de Tigo Une, porque si bien es socio mayoritario, no es controlante de ninguna acción y tampoco recibe utilidades. Pues bajo esas circunstancias se reunieron, hoy hubo una asamblea extraordinaria con los miembros de Junta de Tigo Une, la cual tuvo que ser suspendida y se retomará el próximo 30 de junio. No se sabe, Nacho, todavía qué es lo que va a pasar, pero ahora más adelante en el programa pues también tendremos su concejal que nos va a estar hablando de fondo cuáles son los números, las cifras y realmente qué conviene para Medellín. Señores, ahora sí, una muy breve pausa y ya volvemos. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Bueno, continuamos. En la primera mesa de opinión de Antioquia, por estos días, dada, no sabe uno, no sé si esto es como llamarlo, como una anarquía, un desorden, una falta de Estado, de repente llegan y todo se queda descontrolado y no se dieron cuenta las autoridades cuando pasó esto. Cantado desde hacía mucho tiempo, y tiempo no son ni 6 meses ni un año, muchos años en los que se vio el incremento del microtráfico, ya yo digo es tráfico grande, prostitución, manejo de niños, y se empezó a desarticular un lugar de la ciudad de Medellín, el llamado Zona Rosa, que existen en todas las partes del mundo. Y de repente esto quedó completamente... Zona roja. Se volvió zona roja, tiene usted toda la razón. Zona rosa. De hecho, se decía que entonces muchos salían muy felices a decirlo, muchos políticos, no, es que el turismo de Medellín es turismo sexual y de drogas. Y entonces ya pues, nos la íbamos creyendo que solamente el turismo que venía a Medellín era eso. Y resulta que hemos avanzado y hemos crecido. La cosa llegó a un punto tan crítico que ya el alcalde de la ciudad de Medellín, el actual alcalde Daniel Quintero, dijo, pues no vamos a controlar esto, no vamos a dejar entrar, vamos a controlar las cosas. Esteban Manco, abogado constitucionalista, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias Nacho por la invitación y bueno, tocar ese tema acerca de la intervención de esa política de cerramiento, Parque Lleras y Plaza Botero. Explíquenos, ¿esto es viable, no es viable por la ley? ¿Usted cómo se ve esto desde lo jurídico? Pues desde el inicio en que empezaron este cerramiento, inicialmente en la Plaza Botero, yo lo percibí, lo intuí como que había allí una extralimitación, pues la Plaza Botero es un bien de uso público, es espacio público relacionado al público, y eso implica que el Estado frente a ese bien específico no actúa como si fuese de su propiedad, como si fuese a acercar su tierra, como si fuese a acercar su finca. Y lo que yo percibí allí es que existe un obstáculo y un impedimento para disfrutar directamente ese bien de uso público y el espacio público. Y ello es entonces un derecho constitucional fundamental que puede ser protegido mediante una acción popular, tal como lo consagra la Ley 472, que en su numeral 4 así dice: tanto los derechos como los consumidores, el derecho a la seguridad, salubridad pública pueden ser protegidos por acción popular. Yo lo dejé allí y simplemente fui analizando cómo iba transcurriendo la normal situación de ello hasta que se dio ese segundo cierre del Parque Lleras. Entonces, ahí entonces yo lo que percibí es, debo interponer ese derecho de petición con el fin de solicitar el levantamiento inmediato de ese cerramiento porque se violenta ese derecho colectivo. No es de Esteban Manco, no es de Nacho, no es de Duber, no es de Andrea, no es de José, sino de todos los medellinenses, de todo el público y de todos los habitantes del territorio. Esteban, pero usted dice que se violenta el derecho colectivo. Pues creo yo, desde lo que he podido ver, porque no he estado allá, no le niegan el ingreso a alguien. Es un control más como de pronto no entre armas, para que no vayan allá como el tema de prostitución. Sí están negando el ingreso. He escuchado y leí en días recientes un informe especial que hizo el periódico colombiano.
van estas niñas, digamos, en facha. Exacto. Mejor dicho, hubo una a denuncia ejercer pública de unas mujeres que Y fueron no con las dejan cierta ingresar. Que no es un vestimenta y delito. pudieron De hecho, ingresar. hay otro informe también, y usted si quiere vaya y mire, este jueves o el viernes. En la 10 ya hay pregoneros, vendo coca, éxtasis, marihuana, coca barata. Pregoneros ¿Como- en las como quien aceras vende hablando. aguacates? Sí, y hablé con personas del sector y me decían, Nacho, ¿sabe qué? Hasta sirvió. Ya no estamos viendo este caos, ya nos sentimos un poco más tranquilos. Hay como una Pero contradicción pero no estilo sirvió, Bukele. No sirvió, desplazó el problema Claro, a una el- calle ah, más no, allá, ya, porque lo que entonces ya se fue a la 10. Lo que sucedió, Andrea, fue el desplazamiento unos metros más allá de las vallas. Los unos tiraron metros todos a la 10. Más allá, sí, del cerramiento de las cercas. Y frente a lo que decías, Duber, lo que analizábamos es que esos puntos de ingreso específico, cuando un bien de uso público, un espacio público, es abierto al público, limitarlo con 3 ingresos, por ejemplo, en la Plaza Botero, es limitar el ingreso directo. Solo por esos puntos es que se puede ingresar. A contrario de otros bienes del Estado, donde el Estado se comporta como un propietario estilo EPM, estilo las fincas o los territorios que tiene la Alcaldía de Medellín, que los cerca, que se comporta como un propietario directo, allí entonces sí habría esa posibilidad, y así lo ha dicho entonces el Consejo de Estado, de esas características del bien de uso público, que sea común, que sea directo, y ello implica entonces que no haya una barrera. Y no significa que el Estado, en este caso el Distrito de Medellín, no tenga la competencia constitucional para brindar seguridad allí. Sí, pero entonces que no lesione de manera desproporcionada, que si bien busca un fin constitucionalmente legítimo como la seguridad entendida como orden público, lo que debe hacer es tratar de generar ese objetivo constitucional, pero sin menguar ni desmejorar el derecho colectivo que tienen ¿A los quién se le ciudadanos está saliendo a esto de las manos? ¿Al alcalde o a la autoridad? Y sabiendo Que que el son- jefe de la pero no son como lo autoridad mismo, es el Nacho. alcalde, ¿sí o no? Pero ¿será que nos está haciendo falta más estrategias? Sí, el alcalde es el jefe de ellos, ¿sí o no? Es la máxima autoridad, Es la máxima primera autoridad, pero ¿a quién se le está saliendo esto de las manos? Realmente esto no es solo de la alcaldía distrital presente, esto es un problema que ha venido precediendo esta alcaldía. Se han olvidado del centro, se han olvidado de Prado Centro, se han olvidado de todas esas insignias históricas que tenemos en la ciudad. Entonces, aquí está estallando esto en la administración de Daniel Quintero. Pero antes venimos con el olvido del centro, estamos dándole la espalda al centro, al lugar histórico donde nació Medellín y donde se dan esas casonas que... O sea, en esta administración se acentuó, porque es que Total. esto viene toda la vida. No pasó con la de Tenta, no pasó con Prado, no pasó con Boston. Y el mismo no Lleras pasó con todo esto, también. y se van degenerando Claro, las zonas. y no hay una política pública de constancia en el tiempo. Es eso, Sí. falta de política pública. Sí, falta de política y sostenía en los años, porque es que esta historia ya la vio la de Tenta. Total, y entonces lo que vemos aquí es que esta acción que se presume, según el alcalde distrital, como una medida de seguridad, simplemente es una medida aislada de cerramiento, no hay detrás de ello, porque lo que pedimos fue ese estudio previo de rigurosidad, donde se hicieran los estudios, donde concluyeran que ese cerramiento era la medida más eficaz, idónea para perseguir eso, pero tenemos el derecho de petición que lo contestaron después de instaurada la acción popular y allí no hay un estudio de seguridad previo. Más o menos es lo que se ventila en el contexto. Parece como que la ilegalidad nos gana. Y llegan como hormigas. Llega todo y se toman un sector de una manera Pero gigantesca. nos gana quiénes, Nacho. A La todos los ilegalidad, ciudadanos, a los turistas. Sí, A los ciudadanos dígame, de bien. digo, Pero es Barcelona, que es una ciudad que recibe turistas por toneladas. Barcelona, que recibe No, turistas todos por somos ciudadanos toneladas. de bien. No, todos somos No, ciudadanos pero de bien. no, Sí, no todos, otra no cosa es que todos, otras no personas todos. infrinjan la ley. Bueno, y entonces, allí a los que No, no infringimos la ley. Eso, si todos Eso, somos yo ciudadanos digo, de bien, fuéramos una ciudad totalmente, Sí, o una sociedad inmediatamente totalmente volteamos. diferente. Sí. No habría la Volví a infringir cantidad la de ley diciendo muertos eso. y delincuencia que hay en Medellín. Venga, abogado Esteban, hay una situación, las personas que lo están escuchando a usted, que también está liderando esta acción popular, dirán, bueno, entonces, ¿qué pretende el abogado? Que levanten las vallas, pero por otro lado, entonces, que tengamos inseguridad. Y que vuelva la delincuencia. Que vuelva el tema de la delincuencia. Pero es porque que la delincuencia está Ahora al bien, lado. delincuencia el no se alcalde, fue de afuera. Medellín, el alcalde de Medellín decía en su cuenta de Twitter que le pedía a la jueza que estaba estudiando esta acción popular que tuviera en cuenta cómo han mejorado los índices de seguridad, cómo pueden realmente convivir esas dos situaciones, levanten realmente los herramientas, pero garantice la seguridad a toda la población, porque son públicos.
Lo que se pretende con esta acción popular, primero ante el debate democrático como una medida de democracia directa de un ciudadano y no simplemente de los partidos políticos, es que se dé primero el debate democrático, que allí lo que hay es un contexto mucho más amplio que solo un fragmento o un punto en todo el centro de la ciudad o en el barrio El Poblado. Allí la propuesta es una política seria de seguridad conforme a lo que ha indicado el alcalde Daniel Quintero Duber, que en anteriores ocasiones ha dicho que hay que recuperar el centro, pero entonces la forma de recuperar el centro no es simplemente cerrando parques, cerrando plazas, sino que haya una política de seguridad integral donde se goce del espacio público, pero además trascienda a todo ese escenario de que es Prado Centro, de lo que es Barrio Triste y de todos estos barrios que lo componen. Entonces, María Andrea, es el debate de una política pública de seguridad, donde no solo Andrea, no solo es el alcalde distrital, sino que también son los concejales que promuevan el control político al alcalde. Aquí le estamos responsabilizando exclusivamente al alcalde. Y el alcalde entonces cogobierna con un consejo distrital donde hay diferentes fuerzas políticas que también tienen ese Pregunta, deber. ¿qué diferencia hay entre esto y el Parque Norte? Pues, tengo una pregunta de relación, ¿no? Como un parque que llegan y cierran y en muchos países europeos ustedes los parques centrales y son cerrados. Pues tienen vallas por todos los lados y a veces cobran. ¿Cuál es la diferencia para que el Estado no pueda llegar y decir voy a cerrar el Parque Lleras? Claro, entonces mira lo que hay aquí, Nacho. Hay que distinguir los bienes del Estado. El Parque Norte es un parque, pero es una empresa industrial y comercial del Estado adjudicada al distrito de Medellín. Allí se realiza una actividad comercial. Y en esa medida lo que vemos es que en esa naturaleza de ese bien específico hay una actividad del comercio, del propio Estado, que lo permite la Ley 498 de 1998. Empresas industriales comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, empresas sociales del Estado. Allí, mira que es un bien específico destinado a esa actividad empresarial. Y contrario a ello, la Plaza Botero y Parque Lleras no consagran ese tipo de actividad. Yo me metí en una preguntita, no debiéndome meter porque esto es una cosa, esto es un mix, público y privado. Pero, abogado, y le voy a ofrecer excusas, pero no me quedó clara la respuesta que le hacía María Andrea. ¿La pretensión es que se levanten las vallas? Sí, la pretensión es el levantamiento inmediato de las vallas y el cerramiento, pero con ello que se fije una política pública de seguridad para que esa selva de cemento que conocemos como el centro no sea tan agreste y que pueda conjurar y recuperarse el centro de tal forma como lo ha dicho el mandatario en anteriores declaraciones. Pero la única acción que usted puede tomar como gobernador, como mandatario, es ir a irse de frente con la distribución del narcotráfico. Contra estas niñas que lamentablemente tienen que ir de esto, usted no paga nada, porque eso no es ilícito, no es ilegal. Pero está deteriorando completamente este trabajo, deteriora todo el sector. Sí. Y son miles. El trabajo sexual en Medellín ha aumentado de tal forma, y no solo en Medellín, sino en otras ciudades, y frente a ello, ese trabajo es lícito, no se puede prohibir, no se puede de tal forma que se excluyan de un espacio público. Pero lo que hay que hacer allí es, primero, ver cuáles son esas causas, y por eso hablo de integralidad, la integralidad de cuáles son las causas del trabajo sexual, cuáles son las causas de la mendicidad, cuáles son las causas del tráfico, y allí, en esa política integral, por eso seguridad no se restringe simplemente a cerrar, no se restringe simplemente a policía, no se restringe simplemente a ejército. Hay unas causas del fenómeno sociológico y son esos fenómenos los que se deben analizar. ¿Cuáles son esas causas, Nacho? ¿Por qué aumenta el trabajo sexual de las niñas? ¿Por qué nuestros menores y nuestras menores están cayendo en ese tráfico sexual? ¿Qué está pasando con sus familias? ICBF entonces debe entrar allí en esa política de seguridad. Y todo pero mire, usted habla de causas y el común denominador de todas las causas es el dinero. ¿A qué te refieres? Trabajo sexual, las mujeres y los hombres que ejercen el trabajo sexual tienen mayor ingreso de dinero en muchas oportunidades y más con extranjeros. El tema de la droga, pues venden a mano llena el tema de la droga. El tema de la mendicidad, ni qué decir. O sea, todo va a dar al dinero. Y podríamos decir, sí, hay falta de oportunidades, quizás en muchos de esos aspectos, sí, pero el desempleo también no es decisión de un gobierno municipal, sino también de políticas nacionales. Mientras el gobierno nacional toma medidas, entonces nos tenemos que cruzar los ciudadanos
¿De bien? Y precisamente con los ciudadanos de bien, Duber, con los ciudadanos de bien, lo que hay que analizar aquí es que la democracia no simplemente es la mayoría. La democracia concatena entes territoriales, departamentos, distritos, nación. Entonces, eso lo que va a ventilar es que es una serie de acciones conjuntas entre departamentos, distritos y nación que se confabulen, que se unan. Y hay un enlace en la Constitución donde todas esas entidades que mencioné anteriormente deben articularse de tal forma que minimice el desempleo, que minimice el abandono de los menores en las comunas, porque tú lo que estás haciendo con tu referencia es que el dinero simplemente es como el factor determinante, pero allí hay abandono en parte. Yo estoy de acuerdo con Duber, por una razón muy sencilla, es que digamos que hay un grupo en la sociedad de poder adquisitivo que va llegando y en todas las ciudades del mundo empezó en Boston, después en Prado, después en la 70 y como que se van volviendo y va llegando, digamos que todo este otro negocio paralelo, que es lo que le está pasando al poblado. Hay un poder adquisitivo muy grande, probablemente cada vez estas gentes que van allá de poder adquisitivo se van a ir migrando hacia otros lugares porque se contamina. Sí está ligado todo al dinero. Sí, pero el dinero simplemente es una moneda de cambio. ¿Qué hay detrás de ello? Y Duber hacía relaciones a faltas de oportunidades. ¿Por qué las personas están viendo estos negocios como más representativos para sus vidas y no la educación superior, y no la educación técnica, y no otras formas de también vivir en sociedad? Doctor, ahí sí se metió usted en un cuento de política de Estado muy duro. Por eso, muy difícil. es decir, la integralidad de una política pública no se ciñe simplemente al iceberg que vemos, a la punta del iceberg. Hay que ver allí, y por eso los estudios sociológicos. Y tenemos que tener dentro de nuestras estructuras administrativas sociólogos y psicólogos que analicen el fenómeno que... pero sí que lo analicen lo que le dé solución, porque una cosa es que lo analicen y eso ya lo sabemos. José, sí, es que está sobrediagnosticado, pero ¿quién pelea con las rentas ilegales? Es que no hay forma. Un pelado se gana 3, 4 millones de pesos con rentas ilegales, mientras que en un trabajo formal se gana el salario mínimo. Mire, no hay Nacho, cómo competir. ¿cuántos años llevamos nosotros hablando de temas de paz total? ¿Cuántos presidentes? Hay un Nobel hablando de paz y ya están celebrando los 59 años de la FARC. Quieren paz total en Colombia, eliminen el narcotráfico y la corrupción en la política y tenemos paz total. Pero no vengamos con cuentos odiseos, que no, sí, es que es una cosa y que la otra. Las cosas están ahí, pero si nadie toca lo que le hace daño al país, pues esto no va a progresar nunca. También en el fondo, pues, la propuesta suya es interesante porque sí, también, pues, o sea, es que esto no se puede ir determinando y uno no puede ir cerrando zonas de la ciudad, pues, al libre albedrío. Tendremos que encontrar otro tipo de soluciones y otro tipo de controles para tratar de mitigar al máximo posible estas acciones negativas sobre estas zonas, diría yo. Pero no se mitigan ni se controlan haciendo cerramientos tan abruptamente en un lugar. Pero a mí me pasan estos días, venía de mi casa a las 4 de la tarde y ya estaba cerrado. No, usted no puede pasar por aquí. Yo, ¿cómo así? Dice, es que esta es la ruta que yo utilizo para ir a la oficina. No, está cerrada de 4 a 6 de la mañana. Y yo, pero es que voy a pasar. No, no puede pasar. Y yo me sentí ahí como vulnerado. Yo dije, ¿por qué? Pues, o sea, ¿qué pasó aquí? Se los comenté a ustedes aquí en el programa. Me pareció bastante extraño. Abogado, ¿cuál es el camino jurídico entonces que queda luego de que se aceptara esta acción popular? Bueno, en el proceso constitucional de la acción popular, María Andrea, la alcaldía distrital tendrá hasta el 5 de junio de este año para pronunciarse sobre la medida cautelar del levantamiento inmediato. En este sentido, tiene 5 días, hasta el 5, para pronunciarse, exponer sus consideraciones. Pronunciarse es apelar, ¿no? No es apelar. Ya. Sería una acción definitiva en ese momento y si la juez considera que debe levantarse inmediatamente, el mandatario tendrá la posibilidad de apelar, o en el evento en que no decida, yo tendré la posibilidad de apelar, para que el Tribunal Administrativo de Antioquia tenga esa capacidad de decidir si está conforme a derecho o no está conforme a derecho esa decisión de la honorable juez. Abogado Manco, gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, hombre Nacho, y bueno, estos son expresiones de democracia directa. Sí, claro, no, es que eso es clarísimo. A alguien le escuchó una vez que la democracia no son mayorías, es el respeto de nuestras diferencias hacia las diferencias del otro. Frase alarcónica de la semana, Nacho. Muy bien, gracias. Frase alarcónica. Nacho, esperemos a que la FIFA maneje el básquetbol, fuera de lugar. Nacho, prepárese, pues, a cómo va a ver usted el Parque Lleras y la plazoleta Botero a futuro. Hagamos una pausa y ya volvemos porque vamos a hablar tema Tigo Une.
¡Ay, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metro Cables y tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. Concejal de la ciudad de Medellín, Simón Pérez, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, un gusto estar aquí con ustedes. Para mí este programa muy valioso de debate público, entonces aquí también a darle la cara a la ciudad. ¿Usted cuántos años tiene? 29 años. Usted está muy chiquito. Aquí es. Entonces, cuando son más pequeños, más energía, más ganas de meterles. de ¿sí o no? debatir. Además, es que esta ciudad de quién es, de ustedes, de los jóvenes, no, el resto ya estamos viendo así, nos vamos a vivir por ahí a sembrar maticas. De todos, esta ciudad de todos. Y recuerda que soy robledista como ustedes, que la vez pasada lo Sí, hablamos. señor, el glorioso, el mejor colegio de Medellín, el Instituto Jorge Robledo. Así es. Qué maravilla. Óigame, concejal, usted nos quiere sembrar. Yo leí el artículo, pero sigo sin entender. Ganamos plata, pero perdemos plata. Ya hay un enredo ahí contigo, un gigantesco. ¿Usted cuál es su visión de ese negocio y por qué sí vende, pero no vende? Bueno, yo quiero explicar un poquito porque esto es un tema muy complejo y hay que hacer pedagogía a la ciudadanía, sobre todo por las condiciones en las que se ha dado el debate con narrativas a veces mentirosas. Lo primero es que UNE era una empresa 100% pública y en el año 2013 el Consejo de la Ciudad en ese momento toma la decisión de aprobar una fusión con una multinacional, Millicom. Sí. Eso fue una fusión que se aprobó en el Consejo, un debate muy polémico, que se definió por uno que otro voto, por allá en una noche. A las 3 de la mañana. Por allá en una noche, en una madrugada, se definió. Y un solo voto que cambió la historia, y quedó muy cuestionado. Sí. Y se aprobó, digamos, esa fusión. Entonces, esa fusión hizo que digamos, EPM conservara unas acciones, el 50+1, y Millicom el resto de las acciones, EPM y el INDER, el 50+1. Pero el control de la empresa administrativo se le cedió a Millicom, porque pagaron, digamos, en medio de la negociación, pagaron por ese control. Sí, señor. Eso no es un control absoluto, es decir, EPM conservó unas garantías dentro de la empresa, pues al ser un socio mayoritario y conservó unas garantías, y esa empresa no es cierto lo que dice el alcalde Daniel Quintero, que es una empresa privada y ya no, es una empresa mixta, que hace parte de forma indirecta del conglomerado público de Medellín. Es decir, la iniciativa de venta de las acciones que tiene EPM en Tigo UNE sí es un proceso de privatización, que no le quita lo que pasó en el 2013 y que hubo un inicio de privatización y hubo ya un paso a una empresa mixta, es verdad. Pero este inicio que tenía el alcalde en el Quintero sí era un inicio de privatización de lo que nos quedaba de las acciones en esta compañía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una compañía, digamos, que está en un sector que requiere mucha inversión, el sector de las telecomunicaciones. Por la obsolescencia. Claro, una alta inversión. Un equipito esto dura 2 añitos, a los 2 años ya bien. No, y que hay que cambiar, Nacho. Que al 5G, que al 6G, que al hay 7G. que cambiar, sí, y Total. renovar el espectro de mucha inversión. Ahora, ¿que es un mal negocio? No es un mal negocio, es un negocio muy prometedor. O pregúntele a Carlos Slim, Nacho, José, a ver si de pronto Carlos Slim es que está muy pobre en este negocio, pero no, es un negocio muy prometedor, pero es un negocio que requiere obviamente un alto componente de inversión y que también pues pudiera tener un gran sentido social, es decir, de inversión social, si hay un direccionamiento que así lo quiera, para generar conectividad a los barrios, para llevar conectividad a los colegios, y eso es lo que entonces uno se pregunta hoy. La empresa, digamos, en términos de utilidades, pues no ha sido rentable para Medellín como se esperaba. La pregunta es, ¿eso va a ser para siempre? O sea, ¿para siempre va a ser un hecho que la empresa no va a ser rentable? Yo he dicho, no es tan así. La empresa tiene posibilidades en el mercado de llegar a ser rentable. Eso sí, requiere inversión y requiere que haya voluntad de estar en el sector, que es un debate que se da dentro de EPM. Pero, Gonzalo, yo me quedo con una pregunta, pero es que esta parece ser que es una inversión infinita. O sea, nunca, es lo que hablaba usted hace un momentico, nunca se acaba. La inversión o la reconversión de equipos nunca se va a acabar. Entonces es muy, a no ser de que yo tenga una participación del mercado de más del 50% para que esas ventas, como le pasa a Claro, porque entonces Claro también debería estar en la misma, o Movistar, ¿sí o no? No deberían estar dando plata por la inversión. No entiendo uno por qué Tigo no da plata y Movistar sí. Y son como parecidas, ¿o no, José? Digamos, no sé. Pues sí. No estamos hablando del servicio, sino en usuarios. Sí, pero por ejemplo, digamos en Colombia, Tigo tiene una participación muy importante en el mercado. Es el segundo. Sí, claro. O sea, entonces digamos que no podemos decir que es que en materia de usuarios o generación de ingresos la empresa sea mala o como dicen que vale cero, que, que no vale nada. No, que no vale nada. Es una empresa, mi concepto personal de buen servicio. Pero ya les voy a explicar porque estaba dando todo el contexto de 2013 hasta hoy. ¿Qué es lo que pasa? Sí. En el año 2013, y esto es muy importante porque esta es la narrativa del alcalde Quintero y yo quiero desvirtuarla aquí en esta mesa, en el año 2013
cuando se firmó esta fusión, hubo una cláusula secreta, pues secreta en el sentido de que no está abierta al público, es un documento privado. Es una cláusula de salida. Es confidencialidad de salida. ¿Qué es lo que dice la cláusula? Que si en cuestión de unos años EPM no está contento con el negocio, puede salir a vender su parte, y si no se la compran en el mercado, Millicom tiene la obligación de comprarle la parte. ¿A qué precio? Al precio que acuerden las partes. O sea, no es el precio que EPM le imponga, es un acuerdo de los precios. ¿Listo? Entonces, digamos, ¿qué fue lo que pasó el año pasado en el Consejo que generó tanta polémica? El alcalde pidió autorización para vender las acciones que tiene EPM en Tigo Une, acudiendo a la cláusula de salida, que el argumento de EPM es que era más fácil para vender con la cláusula que sin la cláusula. Entonces nos dieron al Consejo, autorícenos la venta. Y en el Consejo hubo dos posiciones. Unos que dijeron, vea, yo no estoy de acuerdo en que el Quintero venda porque nosotros no tenemos confianza en el alcalde, en cómo invierte los recursos públicos. Y hubo otro sector que decíamos, es que independientemente si es él o no es él, ¿por qué vamos a privatizar? O sea, en un sector donde por el contrario podemos mirar otras alternativas, de por ejemplo volver a retomar el control de la empresa. Que yo hoy, y eso lo voy a decir más adelante... Y más en el sentido de la cuarta revolución, ¿no? Claro, pues imagínate, estamos hablando del Valle del Software. Ajá. Estamos hablando de que estamos entregando computadores a diestra y siniestra, lo cual me parece bien. Estamos hablando de que Medellín tiene ahora una vocación de distrito de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, pues, ¿qué tanto nos serviría una empresa como Tigo Une para esto? Muchísimo. Ahora bien, entonces viene la contraparte que dice el alcalde. Pero es que no tenemos el control. Ahí es donde digo yo. Eso no es tan cierto en cierto sentido. Y es que EPM sí tiene una capacidad de veto en la Junta de Tigo Une, una capacidad de veto que le permite negociar en materia de inversiones. Es decir, hoy ellos dicen capitalicemos y no se lo imponen a EPM, así tengan el control, porque hay unas cláusulas que le permiten a EPM en cierto tipo de decisiones poner vetos. Entonces, por ejemplo, si EPM no está de acuerdo en la capitalización, dice que no capitalizo. O si EPM no está de acuerdo en determinada inversión, la puede poner una capacidad de veto en la Junta, que además el presidente de la Junta de Tigo Une lo pone EPM, igual que el auditor de la empresa. Entonces, digamos, sí se perdió el control, me parece desafortunado. Yo no estuve de acuerdo con la fusión y no estoy de acuerdo con la fusión. No creo la privatización como una solución para resolver el problema público. Pero EPM tiene mucho por hacer en esa Junta y hay que hacer control político de qué tanto sí lo está haciendo. O es que en EPM ya no les interesa el sector de las telecomunicaciones y simplemente están dejando al garete la empresa, pudiendo hacer mucho más dentro de ella. No solamente por tener mayoría en acciones, sino también por una capacidad que todavía conservan en la Junta. Y que entonces hoy nos dicen, no, vendamos que no sirve para nada, pero no sirve para nada socialmente también es porque, ¿qué papel has tenido vos en esa Junta? No te hemos preguntado cuáles han sido las propuestas de llevar conectividad en barrios, digamos, marginados de la ciudad. Sí. Son un montón de elementos que hay que plantear que pues no van en la narrativa. Y termino, Nacho, brevemente. No, tranquilo. Con lo del tema del valor. La cláusula no es que dijera que si no se vendía, entonces ya valía cero. La cláusula, y lo decía lo dijo EPM de manera escrita en el Consejo. O sea, está por escrito en un documento público. La cláusula no incide en el valor de la compañía. El valor de la compañía lo marca el mercado de las telecomunicaciones con un montón de variables. Entonces, que se venza la cláusula lo que hace es que ya no puedes obligar a Millicom a comprarla. En el paso, digamos, de que nadie lo compre. Pero el valor de la compañía en general no está condicionado por la cláusula. Eso lo dice EPM. Pero el alcalde sale a tuitear a decir que es que ya, porque no le autorizamos que lo vendiera con la cláusula, que ya la empresa vale cero. Que no es cierto, y en la misma empresa, desde los técnicos adentro, han dicho que no. Entonces, termino con lo último. Hoy, lo que pasa es que es cero para él, ¿no? Hoy, la valoración de la empresa, que dicen que es que porque no vendimos, ya la empresa vale mucho menos y que por eso lo de las transferencias que están pidiendo adicionales. Perdió $1 billón de pesos. Pero se está ofreciendo el sueldo para hacer campaña en Cali. Pero ese valor no se disminuyó por la cláusula. De hecho, yo tengo una teoría en el Consejo, y es si nosotros hubiéramos aprobado ese proyecto de acuerdo en noviembre del año pasado, que fue la última vez que lo votamos, hoy tendríamos que estar saliendo a vender con ese último valor que se actualizó, no con el que nos prometieron. Esa es una tesis que además la he dicho en varias oportunidades. O sea, que no vender la FUNACIER. No me la he desvirtuado, porque cada que la digo nunca me la desvirtúan, entonces uno asume que algo de verdad tiene. Twitter, de pronto algo de verdad tiene. ¿Por qué? Porque lo mismo, fue el mercado de las telecomunicaciones el que hizo bajar el valor. Sí, claro. Concejal, deme 2 segundos, tengo que irnos a una pausa y ya volvemos.
Si eres mujer mayor de 47 años y hombre mayor de 52 años y se le venció el término para regresar a Colpensiones, aún es posible lograrlo. Consúltenos en el 310-665-8193. Concejal, una pregunta. Ya nos queda claro la explicación suya, participación de EPM, esto, listo. Muy buena. ¿Le gustó? Sí, muy buena, claro. ¿Qué es lo que está haciendo que el negocio no sea viable? Porque si uno se sienta a pensar en telefonía móvil, tienen una gran cantidad de clientes. Diría uno que los otros servicios que están ahí metidos, televisión hogar, telefonía de la casa, eso creo que ya pues ese sí se está marchitando mucho. Ese está cayendo. ¿Qué es lo que está aporreando las finanzas de Tigo Une? ¿Realmente el negocio y la implementación de tecnología celular en todo el país o estos otros servicios? Bueno, yo creo, Nacho, que es un buen negocio, pero es un negocio que está en un campo de alto riesgo, porque requiere mucha inversión y lo que decíamos ahorita, hay que estar invirtiendo permanentemente. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ahora EPM no ha tenido que meter más recursos desde que se hizo la fusión a la compañía en capitalización o porque todo se ha logrado sortear con lo que genera la empresa. Eso es bueno decirlo, porque eso se ha discutido en el Consejo. O sea, EPM no ha tenido que pasar hasta ahora plata a Tigo Une desde que se hizo la fusión, porque la empresa ha reinvertido, por eso no va a utilidades. O sea, no va a utilidades porque ha logrado reinvertir. Están reinvirtiendo mucho, o sea, pero la empresa con su facturación da para sostenerse. Entonces, yo voy. Entonces, la empresa ha tenido que reinvertir mucho y por eso no ha utilidades, pero tampoco EPM ha tenido que meter plata para que la empresa esté funcionando como hoy la conocemos. Ahora bien, usted me dice que por qué entonces hoy pareciera que no cuadra la caja. Porque se requiere cada vez más inversiones, porque hay que renovar el espectro y porque en ese sector de más inversiones, pues obviamente va a llegar un momento donde hay que sí, pero vuelvo y le pregunta. El que aporrea la caja es el servicio de telefonía, el servicio de televisión, el servicio fijo de telefonía. No, o sea, indiscutiblemente cuando ellos nos muestran las gráficas en el Consejo, pues ha habido un descenso muy importante en el teléfono fijo y un aumento pues en los datos y demás, pero digamos que lo que aporrea, digamos, un poco la caja o requiere más inversiones es que para ser competitivo en el mercado, tú tienes que renovar un montón de elementos tecnológicos para ofrecer buena velocidad, para ofrecer, digamos... Entonces vuelve y le cambia la pregunta. Entonces, ¿por qué a Claro sí le da y a Tigo no le da? Pero no, ¿quién ha dicho que a Claro es que ambas, sí le da, Nacho? ambas empresas... Miren los resultados. No, ambas empresas, Nacho, yo quiero decir algo. Ambas empresas son prósperas y prometedoras. Ambas empresas tienen futuro de ser rentables. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que requieren inversión. Y requieren inversión, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya se los dije. EPM, como tiene unas digamos, condiciones del acuerdo de accionistas, puede bloquear que se hagan unas inversiones. ¿Por qué? Porque yo también lo quiero decir claramente. Y lo voy a plantear porque es un debate profundo de EPM. Hay sectores dentro de EPM que dicen no vale la pena o no es importante que EPM invierta en el sector de las telecomunicaciones. Porque no es un core business. Porque sí. ellos dicen que no. Ellos dicen no, es un sector de alto riesgo y no es bueno ahí. Entonces hay que salir de ahí porque no es nuestro negocio. Yo tengo otra teoría. Yo creo que si EPM logra, y ahorita vamos a hablar de eso, mantener un control o lograr un control, que esta es una gran oportunidad para tenerlo, EPM sí podría invertir en el sector de las telecomunicaciones para poder llevar la conectividad y generar el valle del software que tanto nos han prometido en la ciudad en este periodo. No dejarlo en manos de privados, hombre. Es que miren, nos hemos metido en Antofagasta, nos hemos metido en una cantidad de negocios que han salido del core business de EPM y va a terminar enredada económicamente. No, pero hay una gran diferencia, Nacho, en eso, porque es que usted me habla de Antofagasta y de Antofagasta, ¿a quién le presta servicio? Estamos hablando de Chile. ¿A quién le presta servicio Tigo Une? O sea, la gran mayoría de los usuarios son del área metropolitana. Sí, pero EPM sabe de servicio, de electricidad, de pronto de manejo de agua. Ya se metieron en el cuento de las basuras, que yo no sé si era otro asunto que lo tenía que manejar EPM ahora con empresas varias, ya hemos visto lo que pasa. Entonces, se están metiendo y se están volviendo un monopolio muy grande. ¿Será que eso sí le conviene a una ciudad como la nuestra? Vean, Nacho, usted preguntaba ahora que por qué el ministro de las TIC está metido, conciliando y demás. ¿Por qué está metido? Porque es que las telecomunicaciones son un servicio que se debe prestar en el país. Porque es que si sale del mercado Tigo Une, quedamos prácticamente dependiendo de Claro como operador dominante. Sí. Y eso sería claramente contraproducente para el país. ¿Y por qué las finanzas de Une, si uno conocer al detalle lo que pasa al interior de Tigo Une, no cuadran? Pues por una razón básica, Nacho, porque es un sector de amplia inversión tecnológica, de instalación de torres,
de una inversión en unas ciudades donde prácticamente queda pulpa, estamos hablando de los grandes centros urbanos, pero donde los obligan a invertir en otros sitios muy distantes donde se trabaja pérdida y donde desafortunadamente se están viendo muy afectados por actores terroristas. Pero no estoy de acuerdo con usted. Derriban torres. Pero no estoy de acuerdo con usted, porque seguramente habrá algún antojado, alguna multinacional o empresa grande de telecomunicaciones del mundo que quiera venir a comprar este negocio y potencializarlo. No vamos a quedar en manos de Claro. Pero estamos hablando ahí de eso, pues, quedaríamos en manos de Claro, donde el señor Slim diga yo lo quiero comprar. Pero le estoy explicando por qué el Ministerio de las TIC se mete y está interesado en conciliar pero el no asunto. creo que quede en manos de Slim ese negocio. No, yo le respondo la pregunta que usted me hace y es que, pues es que usted me dice que no hace parte de lo estratégico para EPM o por lo menos de ese núcleo central de EPM. Y yo digo, es que UNE fue grande cuando era público y EPM Telecomunicaciones fue todo un referente. Ahora, lo del proceso de la fusión no es el tema de hoy, pero obviamente generó otro contexto. Y yo creo que yo siento que hoy hay una gran oportunidad para que EPM recupere el control de Tigo UNE. Y lo voy a decir por qué. Porque hay una forma, vea, la gente de Millicom, a diferencia de lo que dice el alcalde, no está amañada con EPM. Y no está amañada con EPM porque es que, miren, ellos también van a ver que si no se invierte, no se capitaliza, va a perder valor la acción. Y no pierde solo valor la acción de EPM, pierde también la de ellos, la plata que ellos tienen aquí. Entonces ellos hoy están en una situación que EPM, si no les capitaliza, no se puede invertir. Y si no se puede reinvertir, pueden perder valor de la acción. Hay una coyuntura, que EPM tome liderazgo y en este contexto diga, bueno, entonces, véntanos. Última pregunta Ahora, si estamos dispuestos a invertir en el sector, porque eso es lo otro. Sí, claro. Si EPM dice que es que no... Un minutico, concejal, tengo un minuto. Pregunta y respuesta corta. Concejal, ¿cómo se lograría tomar ese control? Porque es que básicamente eso fue lo que evitó también que se aprobara la venta de UNE en noviembre del año pasado. Si EPM diera esos 350.000 millones de pesos como socio de Tigo UNE, ¿cómo se podría lograr entonces la recuperación controlante de la empresa? No, eso es una negociación con Millicom. Pero insisto, para mí no hay mayor cláusula que la práctica de la realidad. Y la realidad hoy es que Millicom hoy ve en EPM, es mi lectura personal, ve un obstáculo para que la empresa rinda. Porque EPM, con las condiciones actuales, no tiene incentivos para invertir en la empresa. Entonces ¿qué pasa? venderle. Entonces podría, en este contexto, decir, bueno, esta situación es inviable. Entonces renegociamos. Y renegociamos la cláusula. Ahora, si EPM tiene interés, que lo que he percibido es que no tiene interés con el argumento de que las telecomunicaciones no es su rol estratégico como compañía. Me cogió la noche, doctor Simón Pérez. Vamos bien. Me cogió, pero lo vuelvo a invitar. Me quedó una duda. Pues entonces muy bueno que Claro y Movistar y todos esos le ofrecían a unos servicios de electricidad y de otros servicios. O sea, pero es que hay otro negocio, no. Sí, no, pero es que ahí está incómodo EPM, está cómodo en ese control absoluto de todo. Ahí no hay libertad, es un monopolio absoluto. Y se quieren quedar con este otro negocio y no es su core business. Pero será para discusión. Señores, a ustedes muchas gracias. Mañana nos vemos.